¿Cómo les va? Bienvenidos, muy buenas noches. Con esta entrega de Al Más Alto Nivel por una semana importante que la provincia atraviesa, una visita con representantes internacionales de países que son productores, consumidores y también que desarrollan aspectos vinculados al limón y sus derivados, en este caso aceite esencial. Desde Vicente Trapani están organizando esto junto, por supuesto, con el apoyo de la Secretaría de Relaciones Internacionales, y de eso vamos a hablar, porque es un impacto económico de algo que habitualmente por ahí no lo vemos en nuestro quehacer diario, pero que tiene que ver con lo que Tucumán representa y con lo que significan los nuevos mercados en esta economía globalizada que ya vivimos de hace décadas atrás. Y por otro lado vamos a estar también en este mes que es caro al sentimiento y a la historia de todos los argentinos, como es Malvinas. 43 años de la guerra. El doctor Daniel González, veterano de Guerra de Malvinas, nos va a contar algunos aspectos en una lectura que tiene que ver con todas estas décadas y con lo que ha quedado, pero fundamentalmente con mensajes para la sociedad y para las nuevas generaciones. Malvinas, argentinas por supuesto, y su defensa ahora también por vía diplomática. Todo esto es la propuesta para este programa y vamos con los anunciantes que hacen posible justamente el ciclo. Si hay tormentas fuertes, toma precauciones. No salgas si no es necesario. Asegura objetos en patios y balcones. No te acerques a postes o cables caídos y no saques la basura. Para evitar anegamientos, si vas en auto, evita calles inundadas. Gobierno de Tucumán. Osvaldo Jaldo, gobernador. Conéctate con la ciudad como nunca antes con la nueva app Ciudad SMT. Descárgala, regístrate como ciudadano digital y resolvé todo desde tu celular. Simple, rápido y en la palma de tu mano. ¿Nos necesitas en tu barrio? Ingresa a la app, nosotros nos encargamos. Consulta cuándo llega tu colectivo, gestiona en segundo tus trámites, reclamos, turnos y pagos. Lleva tus documentos siempre con vos y accede a la agenda cultural de la ciudad. Todo en un solo lugar. Súmate y lleva la ciudad en tu bolsillo. Descárgala ahora. Vení, contale a todo el mundo que esta semana el Pozo Tuki 10 es inalcanzable. 160 millones. Sí, escuchaste bien, 160 millones y un seguro sale de 8.600.000 pesos. Tuki 10, un juego, un montón de chances de ganar. Tuki 10. Tucumán es tierra de diversidad, historia y oportunidades. Por eso, necesita una legislatura que acompañe. Nuestro compromiso es ser un órgano de gobierno inclusivo, dinámico y dedicado al servicio de cada tucumano y tucumana, porque una legislatura que escucha y que acompaña es una legislatura de todos. Mantenete informado. Ingresá a la página oficial www.legislaturadetucumán.gov.ar. Miguel Acevedo, vicegobernador, Honorable Legislatura de Tucumán. Protege tu casa, negocio o empresa con la mejor tecnología electrónica. Alertec, doble central de monitoreo, aplicación de seguridad familiar, presupuestos a medida. Experiencia, asesoramiento, confiabilidad. Llama al 4216-216 o ingresá en alartec.com.ar. En una economía globalizada, como lo contamos al comienzo del programa, la interacción y fundamentalmente estar en esta agenda permite que, por supuesto,
todos conozcan lo que se está haciendo ahora. Estamos a esa altura, somos competitivos, qué pasa con los costos y además la búsqueda permanente de nuevos mercados. El limón ha tenido una serie de malas noticias en los últimos años en cuanto a lo que Tucumán había mostrado, ¿no es cierto?, ser el primer productor a nivel mundial. La industria tiene que ver todos los procesos con la producción, por ejemplo, de aceites esenciales, además de todo lo que se venía aprovechando, no solo la fruta fresca, las exportaciones, el mercado interno, sino también otros derivados. Nos visitan en esta semana empresas y delegaciones importantes, por eso hemos invitado a Virginia Ávila, que es la secretaria de Relaciones Internacionales de la provincia, y Andrés González, que pertenece a Vicente Trapani, quienes han generado esto que nos parece importantísimo para lo que se está haciendo en Tucumán y para lo que va a venir, que es la idea de contarles también. Virginia, Andrés, bienvenidos. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a vos. Bueno, Virginia, importantes visitas, empieza por Buenos Aires y culmina en Tucumán, por lo menos en la agenda que tenemos. Es así, ya Andrés les va a explicar un poco quién es esta entidad, que entiendo que viene desde Inglaterra, la organización general de esta misión. Yo les voy a leer los países porque realmente son muchos. Va a venir una delegación de 50 empresarios de Bélgica, España, Estados Unidos, Francia, Turquía, Italia, Brasil, Vietnam, Hungría, Suiza, Irlanda, Inglaterra, Egipto, India, Alemania, China, México y Japón. Claro. No es menor esta visita que vamos a tener en la provincia y es un honor para nosotros recibirlos, mostrarles Tucumán, mostrarles el potencial, por qué Tucumán en el mundo es tan importante dentro de la industria cítrica. Esta delegación va a visitar instituciones de la provincia, como lo son la Estación Experimental Obispo Colombre y también el Instituto Miguelillo. Bien, Andrés, contanos un poco la expectativa con la que se ha generado esto, porque sabemos también de las bondades y de lo que se ha venido trabajando en esto que son derivados del limón. Así es. IFEAT es la Federación Internacional de Aceites Esenciales y Aroma. Se hace mucho, conjuga a todas las empresas relacionadas con las extracciones de aceites esenciales de cualquier tipo, digamos, desde botánico hasta citrus. Este es un evento que se viene realizando en otros países, ya se realizó en España y en Italia, con foco en el citrus, y Argentina un poco cierra ese ciclo, particularmente el limón, y genera una gran expectativa porque bueno, se viene trabajando ya hace un año para que esto se concrete esta semana que está entrando, y es muy importante para la industria argentina, particularmente de Tucumán, porque se muestra toda la cadena de valor digamos, representa el limón en Tucumán, desde los campos y su cosecha hasta la industrialización final, con la obtención del aceite, el jugo y la cáscara, más allá de que por ahí en su momento fuimos muy conocidos por la fruta fresca, hoy el foco de Tucumán está en la industrialización. Bien, es el valor agregado, agregado. A partir de ahí. Y para que digamos, hay una convocatoria importante para la gente del sector, pero también el impacto económico es importante para la provincia. Por supuesto. Hoy Argentina sigue liderando el procesamiento a nivel global en cuanto a limón. El aceite esencial es uno de sus productos más valuados, y en este grupo de personas que vienen competidores nuestros de otras regiones como ser España e Italia, pero también vienen muchos clientes y potenciales clientes. Entonces, para las empresas que vamos a formar parte del tour, además que se suman empresas que no están dentro de la organización, que también van a formar parte de un día para poder tener contacto con esta gente. Bueno, se genera un networking en esta semana. Bien. Y potenciales negocios para la provincia, obviamente. ¿Cómo estamos? Porque hablas de competidores, pero también yo hablaba de competitividad fundamentalmente en los procesos de producción. Y a veces uno va a ferias, nos contaba Virginia que tuvo, por ejemplo, en Dubái, que los procesos productivos están más adelantados tecnológicamente en algunos lugares que en otros. Sí, no, en ese caso yo creo que Argentina, particularmente el limón, es líder total en innovación, en tecnología, en eficiencias extractivas. Somos líderes. Obviamente hay un
una creciente competencia Claro. de otros orígenes como ser España, Italia, México, Brasil. Pero bueno, Argentina tiene sobre todo recursos humanos muy buenos, muy buenos. Y eso, bueno, nos sigue dando la ventaja frente a los demás. Pero hay que seguir avanzando, no hay que dormirse. Con la economía globalizada nadie se puede distraer, ¿no es Así cierto, es, Andrés? así Lo es. conocen ustedes Totalmente. fundamentalmente, además, en un mundo que está y yo creería hiper conectado con la información y Así saber es. lo que se está haciendo y ¿Por dónde pasan los mercados? Bueno, hoy Argentina, particularmente los derivados y particularmente el aceite, los principales mercados son Estados Unidos, ahí están los mayores compradores de aceite esencial, las compañías más grandes, y después tenés otras regiones como Europa y Asia, que viene creciendo lentamente, lo que es Japón, China, sudeste asiático, eso viene por detrás, pero hoy los principales mercados son Estados Unidos y Europa. En tema jugos y aceite, jugo y cáscara, la situación es similar. Creo que hay una oportunidad para los productos industriales en crecimiento y Argentina tiene que seguir liderando. Obviamente tenemos que ser súper competitivos con los costos, Exacto. algo que viene mellando, ¿no es cierto?, a la industria. Es un problema del país. Pero bueno, hay que trabajar en conjunto con el Estado provincial y el Estado nacional en estas prácticas para, bueno, por ejemplo, este tema de las tarifas que ha salido ahora esta semana, que el gobierno trabaje para que no nos agreguen tarifa en los productos, porque Costos, obviamente claro, exactamente. nos quita competitividad. Virginia, en ese sentido de la provincia, bueno, comenzó, digamos, el año con mucha actividad, lo de Dubái, después hubo otra reunión o otro viaje, otra misión comercial, y ahora la recepción de ellos. El Estado está también al tanto de que además tiene que ver con la economía, que Sí. en un país que con una crisis económica importante. Sí, justamente lo escuchaba atentamente a Andrés cuando hablaba de qué es lo que destaca a Tucumán en el mundo, esta excelente capacidad de mano de obra calificada que tenemos en la provincia. Y yo quiero destacar que la cultura de trabajo de Tucumán, porque la semana pasada, cuando tuvimos la oportunidad de estar con los productores de pecan, nos decían los productores de Brasil que la calidad de Tucumán sobresale comparada a otras regiones de Argentina. Estamos hablando de la nuez. De la nuez de pecan puntualmente, pero lo hacemos transversal a todos los productos. Bien. Porque pongamos el caso de la frutilla. ¿Dónde se origina la frutilla en Argentina? En Coronda, Santa Fe. ¿Quién tiene la mayor cantidad de hectáreas plantadas hoy? Tucumán. ¿Dónde se origina el citrus? También en el litoral. ¿Quién es hoy líder mundial? Es Tucumán. ¿Dónde nace el pecan en la Argentina? En Entre Ríos. ¿Quién tiene hoy la mejor calidad de producción? Tucumán. Y eso se debe a una cultura de trabajo, y de hecho ayer en reunión con empresarios hablábamos de esto, que la diferencia que hay quizás entre el núcleo de producción que es Santa Fe, Buenos Aires y Córdoba, que son extensiones inmensas de agro, donde el cuidado intensivo no existe por esto mismo, a diferencia de las producciones que tenemos en Tucumán, que muchas tienen que ver con frutales, el árbol necesita aún más cuidado. Entonces, el modo de trabajar que tiene el tucumano es realmente abocado al campo. De hecho, la productividad de pecan en Tucumán, ¿por qué se diferencia a la de Entre Ríos? Porque acá tiene más densidad de plantas por cada metro cuadrado. Y entonces, ¿qué me dicen los entrerrianos? No, eso implica más trabajo, más cuidado. Claro, y sí, claro que sí. Es así. Por eso yo celebro realmente el empresariado tucumano como busca diversificar las producciones constantemente, este acompañamiento y esta articulación público-privada, nuestro gobernador Osvaldo Jaldo, el ministro Regino Amado y el ministro Abad, cómo traccionan para que las cosas sucedan. Y queremos también que siga Tucumán trabajando de esta manera, porque cuando salimos al mundo o salimos a otras provincias, se nota esta común unión tucumana para hacer Tucumán más productivo. Andrés, entonces la visita genera la expectativa de posibles o potenciales compradores, competidores también, a la altura de lo que podemos decir está Tucumán a primer nivel internacional. Sí, sí, por supuesto. Tucumán hoy, la gente de Italia y España viene a aprender de nosotros. Obviamente que quedan sorprendidos con las extensiones de los campos, con el movimiento
logístico que viene por detrás, de cosecha, plantas industriales de mucha capacidad, así que bueno, estamos muy además expectantes. Cabe destacar que esto es un hecho histórico, esta delegación, esta diversidad de países que vamos a recibir, idiomas de toda índole, como habrán escuchado, así que es una semana importante para la provincia. Sí, esta delegación, la última reunión de IFEAT que se realizó en Argentina fue en el año 99 o 2000. Estamos un cuarto de siglo. Pasaron 25 años. Un cuarto de siglo, sí. Pasaron 25 años para que regresen, así que creo que es muy, muy importante. Bien, Vicente Trapani trabajando en esto, digamos, porque cada empresa o productora de Tucumán tiene también exigencias, ¿no es cierto?, que la hacen o que la distinguen. Sí. Yo creo que en esta oportunidad va a haber mucho foco en el tema de sustentabilidad. Es un tema muy fuerte que está en la industria hoy por hoy. Desde Vicente Trapani nosotros estamos haciendo muchos trabajos en ese tema, de ser una producción sustentable, un procesamiento sustentable. Está muy fuerte hoy en día lo que es huella hídrica y huella de carbón. Eso vienen a ver los clientes qué estamos haciendo en ese sentido. El mundo exige eso. Y el mundo los exige. Cambios como los estándares de calidad y todo eso, ¿no es cierto? Así es. Hoy, para entrar en las grandes empresas, para vender nuestros productos, hoy están solicitando acciones concretas, con una agenda concreta de acá al 2030, en todo lo que tiene que ver con carbono y agua. Bien. Y Trapani está Vicente. Y estamos trabajando en eso. Somos una de las pocas empresas que tienen en Argentina una declaración pública hacia dónde vamos hacia el 2030 en SBTI, que es targets, digamos, en base a ciencia, y donde se exigen reducciones de hasta el 40% de las emisiones. Así que bueno, creo que todas las empresas en sí estamos trabajando en eso, algunas con una estrategia, otras con otra, pero vamos hacia ese lugar. Y bueno, todas las empresas vienen a ver eso. Y también, en línea con lo que dice Andrés, quiero destacar que Tucumán tiene centros de investigaciones que quizás otras provincias no lo tienen. La academia es muy fuerte en Tucumán, la Estación Experimental, el INTA y también la UNT, porque dentro de la FACET hay un área específicamente que hace la estimación, ya me enseñaron, no se mide, se estima. La estimación de huella hídrica y huella de carbono, que son exigencias internacionales y Tucumán puede tranquilamente hacer esas estimaciones. Les agradecemos justamente la visita. Vamos a estar siguiendo todo esto porque creemos que es importantísimo y seguramente los estaremos invitando para un balance porque va a dejar y mucho esto. Creo que más trabajo para ustedes, pero bueno, fundamentalmente si esto redunda en un beneficio para la provincia, nosotros agradecidos. Gracias. Gracias a vos. Muchas gracias. Tal vez el Tucumán que no se conoce, que se trabaja, que Tucumán profundo, donde no está en las noticias todos los días, pero que con esta convocatoria y con este nivel de países que están en Tucumán, fundamentalmente se abra las claras de un trabajo serio, de empresas que están trabajando no solo por el presente, sino también por el futuro. Y eso a usted, a mí, que no tenemos que ver con la actividad diariamente, y a nuestros hijos seguramente nos beneficia. Ya volvemos. Cerámico es una empresa tucumana líder en la venta de pisos, sanitarios y revestimientos. Cerámico no se conforma solo en tener la máxima calidad en productos, variedad y precios, sino que además cuenta con 4 sucursales estratégicamente ubicadas para la comodidad de sus clientes. En pleno centro de la ciudad, 24 de septiembre 731. En una de las arterias más importantes de la capital, Avenida Sáenz Peña 602. En Yerbabuena, en Lobo de la Vega, esquina Diego de Villarroel, junto al primer shopping de la provincia. Y en Concepción, España y Ruta Nacional 38, en la ciudad más importante del sur. Tucumán es tierra de diversidad, historia y oportunidades. Por eso, necesita una legislatura que acompañe. Nuestro compromiso es ser un órgano de gobierno inclusivo, dinámico y dedicado al servicio de cada tucumano y tucumana, porque una legislatura que escucha y que acompaña es una legislatura de todos.
Mantenete informado. Ingresá a la página oficial www.legislaturadetucumán.gov.ar. Miguel Acevedo, vicegobernador, Honorable Legislatura de Tucumán. El 80% de los semáforos de la ciudad estaban vandalizados y con desperfectos técnicos. Hoy, podemos decir con orgullo que el 100% está funcionando con normalidad. La seguridad vial es una prioridad, por eso estamos sumando 14 nuevos semáforos en lugares claves. Ya instalamos 8 y estamos trabajando en 6 más para llegar a 400 semáforos ubicados en toda la ciudad. Saber en dónde estás. Que esto tiene que ver con dinamizar la economía de la provincia y fundamentalmente son puestos de trabajo que comienzan a funcionar. Es un momento de mucha alegría, de mucha esperanza, pero también es un momento de mucha responsabilidad. Y en lo que tiene que ver en esta actividad agroindustrial de la caña de azúcar, son muchos los factores que intervienen, desde el cañero, de los contratistas, los transportistas, los que comercializan los productos. Yo lo que creo que fundamentalmente los propietarios de ingenios, los industriales, tienen que llegar a un acuerdo. Hoy hay materia prima en cantidad importante y esa materia prima depende del destino que le demos, depende el éxito o no de la zafra. Gobierno de Tucumán. Osvaldo Jaldo, gobernador. Vení, contale a todo el mundo que esta semana el Pozo Tuki 10 es inalcanzable. 160 millones. Sí, escuchaste bien, 160 millones y un seguro sale de 8.600.000 pesos. Tuki 10, un juego, un montón de chances de ganar. Tuki 10. Como lo dijimos en el comienzo de esta entrega de Al Más Alto Nivel, todo este mes de abril vamos a estar acompañados por veteranos de guerra de Malvinas, porque creemos que como medio de comunicación también tenemos esa responsabilidad de compartir los testimonios de ellos a las nuevas generaciones. Han pasado ya 43 años del conflicto y en este marco muchos recuerdos, seguramente visiones que han cambiado a través de la década o no, de acuerdo a lo pasado en cada una de ellas, y con un proceso de desmalvinización que se había pronunciado en un momento en la República Argentina y que distintos gobiernos no pusieron en valor a lo que habían hecho a los representantes que defendían la patria en el Atlántico Sur. El doctor Daniel González es uno de ellos, nos está visitando. Agradecemos, por supuesto, que esté en nuestro programa y le damos la bienvenida, doctor. Muchas gracias. Un gusto nuevamente estar con ustedes. Bueno, a 43 años... ¿vienen más reflexiones, vienen más planteos? ¿Cómo lo está viviendo? A 43 años uno tiene una retrospectiva de la vida donde vemos que esa vida es como formada por cuadros estáticos y dinámicos de periodos como pequeños slides donde nosotros tenemos situaciones y tiempos vividos con distintas formas para cada persona y donde talla mucho las emociones de acuerdo a que él vivió en ese slide. Y me refiero de esta forma, ¿por qué? Porque parecería que la vida son como esos cuadritos, al principio en blanco y negro, después con colores. Y por último, el día que estamos viviendo al hoy, donde uno ve que realmente lo que es la vida para uno es lo que uno hizo en la vida. Tal vez no lo que uno dice, piensa o cree, porque eso es algo
que se lo lleva el viento, pero lo que uno hace es lo que queda. Y creo que en ese sentido me alegra mucho la significación que ha estado tallando últimamente en la sociedad, toda la sociedad sin distinción, respecto al reconocimiento a los soldados de Malvinas. Y al decir soldados me refiero desde el soldado más de abajo hasta el brigadier más encumbrado. En esa época todos éramos iguales, por lo menos en el escuadrón en el cual me tocó estar, que es el escuadrón de bombarderos Canberra, aviones ingleses espectaculares que tiraron bomba a las mismas tropas inglesas. La acción del día a día iba de la mano de algo que parece ser una familia. Como aquel cuento de D'Artagnan, eran todos para uno y uno para todos, porque todos estamos unidos en un mismo propósito. Ese propósito era el llamado a defender a la patria, a defender algo que es nuestro, y la otra consigna que todos hicimos en algún momento de nuestra historia es la jura de defender la patria hasta perder la vida. Y en una guerra, creo yo que la guerra es la metodología que se utiliza cuando lo que es la diplomacia de los países fracasa, se apela a este artilugio, que de ninguna forma es la forma de solucionar los problemas, porque sabemos que nadie gana, todo se negocia posteriormente. Pero la misión nuestra, yo era un soldado profesional en ese momento, era un oficial de la Fuerza Aérea, y nosotros estábamos preparados para eso. Todo el escuadrón estaba preparado para lo que se pudo hacer con lo que se tenía. No nos olvidemos, los aviones de nuestro escuadrón eran aviones de la década del 50. Claro. Viejos aviones, excelentes aviones, peleando contra el escudo oriental de la OTAN, que era la flota inglesa. La diferencia tecnológica era abismal, mucha tecnología de punta por parte de los ingleses, apoyados por la OTAN y por Estados Unidos. Estados Unidos realizó la provisión de misiles de última generación Sidewinder, AL-9L. Los AM-9L eran misiles de esos años, contra aviones que tiraban bombas de caída libre, por lo tanto había que llegar al blanco y tirar bombas. No nos olvidemos que en la década del 80 las guerras se manejaban con misiles, armas teledirigidas, misiles con distintos tipos de guías electromagnéticas, guías infrarrojas. Algunos se dirigían al avión y otras a las fuentes de calor. Sin embargo, los aviones nuestros no tenían medidas para repeler ese tipo de misiles, no había contramedidas electrónicas y tampoco tenía el Canberra Alerta Radar, o sea, saber cuándo un radar enemigo nos está iluminando. Los Canberra tuvieron una actuación destacada, pero también la Fuerza Aérea en general es lo que quedó, digamos, hacia el mundo. Sí, en realidad cuando uno ve la historia, porque es importante conocer la historia de todo esto, porque esto no viene del año 1833, cuando los ingleses ya invaden las islas hasta el año 82, que uno la recupera brevemente, sino que esta historia tiene que ver con otras situaciones. No nos olvidemos que para esa época había la teoría de los conflictos de baja intensidad. La Fuerza Aérea y la Fuerza Aeronaval de la Marina
infligieron las más grandes pérdidas al grupo de tarea inglés desde la Segunda Guerra Mundial, entre buques hundidos, averiados y fuera de servicio. Cuando uno hace el debe y haber de lo que se hizo, uno se da cuenta de que con aviones, una 4 valía $50.000, averiaban un buque como el Coventry, que valían miles de millones de libras esterlinas, y era prácticamente lo que la flota inglesa trajo como la primicia de la última tecnología para la guerra aeronaval. Estos navíos de última generación, fragatas misilíticas y destructores, tenían distintos tipos de defensa, misiles de corto, mediano y largo alcance, Sea Cat, Sea Wolf y Sea Dart. Estos últimos, los Sea Dart, fueron los misiles realmente de ultísima generación que se utilizaron en esta guerra, donde eran misiles que podían llegar hasta casi los 18.000 metros. Algunos hablan que en los últimos momentos de la guerra fueron provistos misiles con mayor alcance. De manera tal que la diferencia tecnológica era mucha, pero se trató de idear un sistema para que los aviones puedan llegar al blanco y se lo hizo. Con un avión de la guerra de Vietnam, como fue el Skyhawk A4B y C, se pudo hundir buques de última generación. Pero eso habla de la determinación, habla del coraje, habla de la templanza, habla del espíritu de sacrificio de los pilotos, de la gente. Cuando hablo de pilotos, hablo del equipo. Porque un avión, para que pueda volar, necesita de lo que hace el mecánico. Y mi homenaje también es para esas personas. El mecánico, motorista, el que se encarga de las chapas, la pintura, todo lo que tiene que ver con la logística y mecánica del avión tiene crucial importancia, tanto así que la relación nuestra con suboficiales era una relación casi de amigos o casi familiares. Eso es importante, ¿por qué? Porque el espíritu de cuerpo y el espíritu de equipo que había en la base de Paraná, de la Segunda Brigada Aérea, era un espíritu que antes de la guerra nosotros habíamos prácticamente vivido una situación en la cual en el día a día muchas de las cosas que se hicieron después ya habían sido planificadas para los propósitos de enseñanza de los nuevos pilotos y navegadores. En el caso mío, yo soy un médico del grupo aéreo que estaba a cargo de muchas de las cosas que tienen que ver con la preparación de los pilotos de combate, de evaluación tanto desde el punto de vista médico como fisiológico y otras variables, y a su vez tenía que cumplir horas de vuelo para estar en contacto íntimo con la realidad de lo que es subir a un avión de combate, subir un avión que vuela a 924 kilómetros por hora, a 15.000 metros, es algo espectacular, espectacular. Y más aún cuando uno ve que ese mismo avión, fabricado por quienes eran en ese momento nuestros contrincantes en el campo de batalla, de manera eficiente, fue obviamente una sorpresa para ellos y el deber de lo que se tiene que hacer para nosotros. El Canberra adaptó también un sistema de contramedidas electrónicas para evitar los misiles de guía térmica y electromagnética, donde yo sí tengo que hacer notar en ese cuadrito la participación de un oficial oriundo de Montero, el hoy comodoro Fernando Resuagli, que en ese momento era mayor, a cargo del grupo técnico, un ingeniero aeronáutico. Él, junto con un equipo, no tan solo él, sino un equipo de técnicos, ideó un sistema de contramedidas electrónicas, o CHAF, el CHAF que se conoce, que consistía en un sistema para desviar los misiles de estas distintas guías
electromagnética y térmica. Que no traían los aviones en ese momento. El Canberra no tenía, entonces se ideó este sistema que consiste básicamente en pequeñas láminas de aluminio con un diámetro y un largo que tiene que ver con el bloqueo también al director de vuelo y al radar de la guía de los misiles, y a su vez, al ser despedidos estas laminillas de aluminio, de metal, formaban una superficie en el aire mucho más grande que el tamaño del avión, y por lo tanto los misiles se desviaban hacia esa bola, ese avión gigantesco que eran los papelitos, y era un señuelo que salvaba el avión. Eso, en algún momento se conoció la anécdota como que los papeles también habían sido cortados por una máquina de fideos prácticamente. Bueno, eso sí pasó, porque al principio eran cortados con una tijera. Ustedes imagínense esa situación. Y después se ideó, un suboficial trajo a Paraná, fueron a Paraná, había una fábrica de pastas, se llamaba Vía Napoli. Y esa fábrica nos prestó una máquina de hacer fideos, se lo llevó de Paraná a Trelew, y bueno, y se empezaron a cortar con una máquina de hacer fideos, y con una guillotina se cortaba el largo de estos pequeños señuelos, que bueno, hicieron, la verdad que mejoraron mucho la supervivencia de los aviones, tanto así que los ingleses nunca, hasta terminar la guerra, pudieron entender cómo los misiles se desviaban antes de llegar al blanco con unos aviones de la década del 50. También cabe acotar que junto con los señuelos de papelitos con metálicos, de aluminio, este sistema también tenía un sistema de desviado para misiles de guía térmica o infrarroja, que consistía en un grano de pólvora que se quemaba a una temperatura mucho mayor que la temperatura de salida de los gases de la turbina. De manera tal de que el calor era tan intenso que desviaba los misiles de guía térmica lejos del avión, ya que este señuelo térmico iba cayendo con un pequeño paracaídas para realizar este tipo de artilugio y desviar los misiles. Todo esto hizo hacer de que prácticamente los ingleses no entendían realmente cómo podía ser que con semejante tecnología, no tan solo de elementos bélicos como misiles, sino también de detección, que eran los radares, importantes radares que tenían, no podían detectar a estos aviones que volaban a una velocidad subsónica. La idea, es decir, la treta era volar bajo, subir previo al blanco. Había un radar en Malvinas que en el último momento indicaba la posición del avión, si era la correcta, y a su vez la posición del blanco. Marcaban bien la posición, el avión subía, entra la corrida de bombardeo. Imagínense, el avión llevaba 5 bombas de 1000 libras, que son 2500 kilos de bombas. Cada bomba puede desaparecer esta manzana. Entonces, un poder bélico importante contra concentración de tropa y material, que fue para lo cual se usó y para lo cual fue diseñado este avión. Doctor, usted fue una de las personas distinguidas en Casa Histórica hace algunos días atrás, y para cerrar, digamos, ¿qué reflexión nos deja a la sociedad? Nos habló de la personal con esos cuadros, con lo que, bueno, ustedes tienen como lectura en este caso. ¿Y qué es lo que debe quedar o le gustaría que la sociedad comparta? ¿Cuál es la lectura que me deja todo esto? A medida que pasa el tiempo, uno ve lo que es la geopolítica mundial. 2 lecturas tengo. Uno para los jóvenes y otra para estas palabras que voy a enunciar, donde es muy importante que los argentinos sepamos qué es lo nuestro y qué es lo que tenemos que defender siempre, no en un momento dado. Espero que nunca más tengamos una guerra como esta,
porque creo que estas situaciones deben ser manejadas con diplomacia y con diálogo. Pero uno sabe que a veces el diálogo es utilizado como forma de intensificar un conflicto. Entonces, hay diálogos que son reales y diálogos que son ficticios únicamente para preparar el terreno para un conflicto. De manera tal que el ser humano es impredecible, porque hay otros intereses mentales y alrededor de, en general, lo económico, desde el principio de las guerras conocidas, que tiene que ver con este tipo de desenlace que se utiliza para dirimir puntos de vista opuestos. Entonces yo creo que el primer mensaje es conocer lo nuestro. Las Malvinas son parte de una extensa superficie de territorios insulares y marítimos. Georgias del Sur, Isla Cormorán, Isla Negra, Sandwich del Sur. El territorio de zona económica exclusiva que corresponde a cada una de estas islas, sumadas, es mucho mayor, casi el doble del territorio insular, la superficie continental de la República Argentina. No nos olvidemos que hay países que viven de recursos del mar. Exacto. Viven de eso. Y nosotros tenemos eso, tenemos el Banco Woodward, cerca de Malvinas, muy cerquita, con 150 metros de profundidad. Ahí están haciendo las explotaciones petroleras. Pero a su vez es un lugar para investigaciones, para fauna, para... Es asombroso las cosas que se pueden hacer con los recursos marítimos sustentables. De manera tal de que tenemos que saber que hay cosas que nos corresponden, que no las estamos manejando ahora. Ni las Georgias ni las Sandwich están en poder nuestro en este momento, pero nos corresponde. Las Malvinas son una continuación de la plataforma continental nuestra. Argentina es el 8º país más grande del mundo. Y en sentido longitudinal sur-norte es uno de los más extensos sur-norte. Otros países son este-oeste como Canadá. El primer país más grande es Rusia, el segundo es Canadá, donde uno lo mide incluso con usos horarios. Canadá tiene 6 a 8 usos horarios. Y bueno, y Rusia cerca de 14, 16. Eso nos da la idea de la dimensión y el poderío de estos países, que en muchos de otros casos, de los otros países, es el 8º. Todavía no ha sido dimensionado como lo que realmente es. La cantidad de territorio marítimo e insular que es nuestro y que nosotros no estamos en condiciones de aprovechar demasiado. No nos olvidemos que la primera base en territorios antárticos argentina es la base Orcadas. El general Roca en 1904 la compró a una expedición inglesa, escocesa, a William Bruce. La compró por creo que 5.000 pesos, 4.000 pesos. La estación científica y de observaciones meteorológicas todavía funciona. Todavía funciona. El general Roca fue un visionario. Pensaba en más allá. Yo creo que todos los que están ahora y todos los gobiernos deben pensar en eso. Bien. Tratar de que lo nuestro sea visible, conozcamos qué nos corresponde, y quien no quiere lo de uno no sabe cómo defenderlo. Y el segundo punto a tener en cuenta es con los jóvenes. A los jóvenes hay 3 cosas en la vida. Tener propósitos, que ese propósito sea viable, no el propósito de querer ser Flash Gordon, ¿no es cierto? Y tercero, perseverancia, espíritu de sacrificio, y todo se puede lograr. Pero tal vez lo que uno ve hoy que falta es eso, espíritu de sacrificio. Sentido de patria. Y la patria no es únicamente la definición de un territorio, la bandera el 25 de mayo, me pongo la bandera cuando juega la selección. Es el día a día. El hacer en cada puesto de trabajo y cada lugar donde nos toca en la vida en sociedad, hacer las cosas de la mejor manera. Pero a su vez, si hacemos las cosas de la mejor manera, tal vez
inducimos a los que nos ven. Esa es la forma de hacer mejor las cosas. Una cosa para nosotros en lo intrínseco de la mejor manera, pero el que lo ve de afuera es la cosa, eso es lo que parece que tiene que ser así. Claro. Y lo último, ser humildes. El ser humano es soberbio. Yo, y de Boca de River, y de esto, de aquello, siempre en los extremos. No nos fijamos que a veces el equilibrio de colores entre el blanco y el negro está en los grises. Y en la vida tenemos que tratar de nadar entre los grises, porque es la única forma de poder equilibrar los extremos. Ninguno de los extremos es bueno. La historia lo ha hecho notar. Todos los extremos, las izquierdas, las derechas. Hay que tratar de nadar entre los grises y tratar de, dentro de esa fauna de grises, elegir a los mejores. En la guerra de Malvinas, la patria llamó a los mejores para defenderla. Nosotros creemos desde mi escuadrón de bombarderos Canberra que no la defraudamos. Se hizo lo que se tenía que hacer con lo que se tenía en ese momento, que eran viejos aviones. Uno lo vivió donde, en mi caso particular, mis dos compañeros de habitación fueron derribados por un misil el 1 de mayo y me quedó, esa noche me acuerdo que tuve que dormir mirando la ropa colgada de ellos en el placar y desaparecieron y nunca más. Bueno, y otro compañero que cayó el 13 de junio. El 13 de junio, el último día de la guerra, uno de los Canberra fue abatido por un SIDAR, por un misil. El piloto pudo eyectarse muy bien, el navegador no pudo porque el misil había alterado el asiento eyectable, el mecanismo de activación del asiento, y cayó con el avión y murió con el avión. El capitán Casado, Fernando Casado, a quien va mi homenaje. El capitán Pastrán, que era el piloto de ese avión, se eyectó, cayó al mar, nadó a la costa con el bote salvavidas y a los 24 horas un helicóptero inglés lo detecta y lo toman prisionero. Pero vamos un poquito más allá. Cuando yo hablo con Pastrán años después, me comenta que cuando es tomado prisionero, los ingleses, por supuesto, ropa inglesa la nuestra, cosas inglesas porque el avión era inglés. Los tipos, esta gente, nuestros contrincantes en ese momento, los subieron al buque hospital, le dieron un pijama, es decir, nos trataron como muy bien, demasiado bien. Lo cual nos hace pensar que la guerra a veces son las políticas conflictivas y no los hombres. Los hombres son los soldados. Nosotros éramos profesionales oficiales, profesionales en lo nuestro, ellos también. Fue una guerra con honor y fue una guerra sin cosas raras. Porque sé que se habló mucho posteriormente de la guerra, pero fue una guerra con honor. Los mismos ingleses hablaron de cómo combatieron nuestros soldados, nuestros oficiales de todas las fuerzas y fuerzas de seguridad que también participaron. Yo creo que cuando uno piensa, y ya lo dijo Sun Tzu, cuando quieras saber cómo te fue en una guerra, pregúntale a tu enemigo. Y la verdad que los enemigos escribieron 5 libros ya sobre esto, en los cuales realmente destacan el tema profesional, sin entrar al abrigo de las condiciones políticas de la guerra, sino estrictamente de lo militar y profesional. Y eso, lamentablemente, para nosotros, a veces lo tomamos como una cosa negativa, pero para mí y para nuestro escuadrón fue algo muy positivo el escuchar lo que ellos decían. Fue una caricia al oído, las frases que el mismo enemigo hizo sobre nosotros, cómo podía ser que el 13 de junio a las 9:30 de la noche
A las 11 de la noche fue el bombardeo, la corrida de bombardeo se realizó sobre Port Harry House, que era cerca del Cerro Dos Hermanas, sobre concentración de tropa y material. Obviamente yo me puedo imaginar el dolor por los muertos de los soldados ingleses, porque son personas en una corrida de bombardeo con 5.000 kilos de bombas sobre ese lugar. Me imagino que no son pocas las personas que deben haber sufrido mucho, pero la carnicería de las guerras siempre ha sido así. Creo que hay que evitar eso en lo futuro, ese tipo de momento culminante y extremo que parecería ser declaración de guerra, para que este tipo de situación se pueda resolver de una forma diplomática y con palabras y diálogo. Parecería al día de hoy que no es posible eso, porque uno lee el diario de hoy y se da cuenta que el hombre no ha aprendido de sus errores y lo sigue cometiendo e incluso intensificándolos. Doctor, le agradezco mucho los conceptos, la visita. Para nosotros es un honor que esté y que podamos a través de aquí trasladar también sus conceptos. Así que muchísimas gracias. Y a los jóvenes, no claudicar. No claudicar. Jamás. Bien, doctor, muchas gracias. Listo. Con ustedes ya volvemos a 43 años de la guerra de Malvinas. Lo que piensan nuestros veteranos, nuestros héroes, los que estuvieron allí, y lo que debemos trasladar a las nuevas generaciones. Estamos luego de los anuncios comerciales de vuelta. Tucumán es tierra de diversidad, historia y oportunidades. Por eso, necesita una legislatura que acompañe. Nuestro compromiso es ser un órgano de gobierno inclusivo, dinámico y dedicado al servicio de cada tucumano y tucumana, porque una legislatura que escucha y que acompaña es una legislatura de todos. Mantenete informado. Ingresá a la página oficial www.legislaturadetucumán.gov.ar. Miguel Acevedo, vicegobernador, Honorable Legislatura de Tucumán. Vení, contale a todo el mundo que esta semana el Pozo Tuki 10 es inalcanzable. 160 millones. Sí, escuchaste bien, 160 millones y un seguro sale de 8.600.000 pesos. Tuki 10, un juego, un montón de chances de ganar. Tuki 10. Si hay tormentas fuertes, toma precauciones. No salgas si no es necesario. Asegura objetos en patios y balcones. No te acerques a postes o cables caídos y no saques la basura. Para evitar anegamientos, si vas en auto, evita calles inundadas. Gobierno de Tucumán. Osvaldo Jaldo, gobernador. El 80% de los semáforos de la ciudad estaban vandalizados y con desperfectos técnicos. Hoy, podemos decir con orgullo que el 100% está funcionando con normalidad. La seguridad vial es una prioridad, por eso estamos sumando 14 nuevos semáforos en lugares claves. Ya instalamos 8 y estamos trabajando en 6 más para llegar a 400 semáforos ubicados en toda la ciudad. Saber en dónde estás. Muy bien, esto fue todo en esta entrega. Estuvimos con visitas de Vicente Trapani y también de la Secretaría de Relaciones Internacionales. Importante lo que va a pasar durante la semana, tiene que ver con la economía de Tucumán, con los derivados del limón y por supuesto cuando hablamos de materia económica en años o en meses críticos para la economía, creo que se está avanzando para dar solución y sobre todo porque esto tiene que ver también
contra el dólar al país. Por otro lado, más allá de estas actividades, no olvidamos que las Malvinas son argentinas y rendimos honor y homenaje a nuestros héroes, a los que quedaron custodiándolas, 649 en el Atlántico Sur, a los que se fueron ya en estos años y a los que quedan con vida, a los cuales, por supuesto, les ofrecemos el mayor de nuestros respetos. Hasta la próxima semana. Gracias. Vení, contale a todo el mundo que esta semana el Pozo Tuki 10 es inalcanzable. 160 millones. Sí, escuchaste bien, 160 millones y un seguro sale de 8.600.000 pesos. Tuki 10, un juego, un montón de chances de ganar. Tuki 10. Si hay tormentas fuertes, toma precauciones. No salgas si no es necesario. Asegura objetos en patios y balcones. No te acerques a postes o cables caídos y no saques la basura. Para evitar anegamientos, si vas en auto, evita calles inundadas. Gobierno de Tucumán. Osvaldo Jaldo, gobernador. Conéctate con la ciudad como nunca antes con la nueva app Ciudad SMT. Descárgala, regístrate como ciudadano digital y resolvé todo desde tu celular. Simple, rápido y en la palma de tu mano. ¿Nos necesitas en tu barrio? Ingresa a la app, nosotros nos encargamos. Consulta cuándo llega tu colectivo, gestiona en segundo tus trámites, reclamos, turnos y pagos. Lleva tus documentos siempre con vos y accede a la agenda cultural de la ciudad. Todo en un solo lugar. Súmate y lleva la ciudad en tu bolsillo. Descárgala ahora. Protege tu casa, negocio o empresa con la mejor tecnología electrónica. Alertec, doble central de monitoreo, aplicación de seguridad familiar, presupuestos a medida. Experiencia, asesoramiento, confiabilidad. Llama al 4216-216 o ingresá en alartec.com.ar.